Como siempre, reciban un cordial saludo de mi parte. Considérenme como un amigo, un compañero de estudio que estamos avanzando igual. Vamos a dar inicio. Vamos a compartir y ver nuestra ficha académica del día de hoy. Antes hay otra imagen en donde nos va a ayudar a comprender por qué. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado y han dicho, ¿por qué tanta asignatura? ¿Por qué estas asignaturas? Vamos dando a nosotros mismos un justificativo para darle valor y motivarnos por esta asignatura. Ya nosotros hemos tenido algunas clases. No sé si es que les parece significativas, les parece importantes los temas que se tratan aquí en esta asignatura. Como ustedes, les considero personas ya que entienden, personas que son críticos más que nada. Podemos dar una opinión, una crítica, una observación, perdón, a la materia. ¿Alguien de ustedes le da un valor, le valora y por qué? Porque nos da oportunidad para conocer muchas cosas de la sociedad y así nos instruye y sabemos un poco más. Gracias. Su opinión, por favor, Javier. De nomás es de su punto de vista, si esta asignatura tiene razón de existir o de ser dentro del currículum, ¿no? Hay que también partir desde ustedes. Bueno, yo opino sobre esta materia de que, bueno, son muy extensas, pero a la vez son muy necesarias también para la vida cotidiana. Ya, muchas gracias. Le responderé en relación a lo extenso. Usted sabe que como ciencia, como la primera ciencia apareció la filosofía, por lo que existe una vasta, una amplia información. Existen gran cantidad de pensadores filosóficos. De ahí que usted sabe que en dos niveles, hablemos, primero y segundo de bachillerato, no se puede cubrir, no se puede dar toda esa amplitud de conocimiento. Eso hace que quizás se amplíe un poco la teoría. Pero bueno, nosotros vamos a ir abstrayendo, sacando los extractos nada más, y así mismo están en los textos, no son extractos. Por ejemplo, hoy en esta clase vamos a ver pensamientos de otros filósofos, ¿no? Y aquí en la de inicio tenemos un escrito, y eso está, perdón, dice, bueno, leamos para entenderlo mejor. A ver, Maritz, usted se me puede ayudar con la lectura. Ya le hice. Sí se le ve. O le amplío un Sí, poco. Voy a ampliarle un poco, ¿ya? No, ya le. A ver, ahí. Donde dice, en el edificio de la ONU en Nueva York hay un número con una cita bíblica. Perdón, hay un muro. Perdón, sí, estoy viendo mal yo. Ya. A ver, en Nueva York hay un muro con una cita bíblica de profeta Isaías 2:4. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en Podadoras. podadoras. Ninguna nación levantará la espada contra la otra nación, ni emprenderán más la guerra. Esta cita bíblica convertida en símbolo de un foro mundial de naciones explica que existen
valores originalmente religiosos que han sido adoptados como valores universales. Ya, gracias. Entonces, la clase de hoy está relacionada con los valores universales. Está como muy lejos, casi no veo las letras. Ya, está muy bien, gracias. Vamos a acercar un poquito. Profundizando o avanzando un poco más sobre la ética, un cuadrito sobre los tipos de ética. Ya habíamos revisado la clase anterior, ¿no? Los tipos, vamos a avanzar un poquito a la parte teórica. Ahorita sí se puso. Ya, ustedes también han escuchado sobre la ética religiosa, ¿no? La ética que aplica la religión. ¿Alguien conoce sobre esta ética? ¿O qué podemos decir sobre la ética religiosa? Es como ahora está yendo a empezar estamos como en la Semana Santa. Ya. Puede ser. ¿Qué sabemos sobre el planteamiento de la religión en esta? Hablemos concretamente de estos días santos que dice usted, y que mejor que los recordemos. ¿Cuál es nuestro comportamiento en esta semana? Hablemos, ¿ya? Según la tradición religiosa. No comes carne, más o menos. De eso se trata este tema. Gracias, muy bien. Reflexión. Reflexión, los ayunos. Muy bien, el ayuno, reflexiones, no comer la carne en a lo menos toda la semana, no sé, o solo el viernes, bueno, de acuerdo a la religión. Ustedes escuchaban también versiones de nuestros antepasados que decían que si es que en los días santos usted se bañaba, se convertía en un pez. Ajá. Habían escuchado. Pero son mitos nomás, o sea, son mitos y nos ponían miedo con eso, le dicen. O sea, Son Exacto. creencias antiguas. vamos a la realidad. Claro. Y también pasa en la Iglesia Católica, porque en realidad ellos son sus conveniencias que hacían eso, ¿no? Porque si usted lee la Biblia y en realidad en la Biblia dice, no hace falta que te vayas a una iglesia a orar a Dios, entra en tu cuarto y órale a Dios tras de tu puerta, dice. Gracias, muy bien. Exactamente. O sea, que ir tomando como lo sabemos de una forma racional, crítica, realista, empírica, o sea, de la experiencia, ¿no es cierto? Bueno, la forma de la ética, según el Antiguo Testamento, pues era una ética de miedo, ¿sí? De miedo. Le ponía el miedo, como por ejemplo esa que les decía. Si tú haces tal cosa, te condenas. Si tú no haces esto, te condenas, algo así. Entonces, era una ética religiosa de miedo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, pues, hay cambios. Muy bien. Y la ética racionalista. ¿Qué sabemos algo sobre la ética racionalista? Ya poniendo la razón, ¿no? Ya no el mito, como decía el compañero, sino poniendo lo razonado. Tiene que ser algo, puede ser en hablar, algo con sentido. Y darse cuenta también que no hay ese tipo de miedo que nos ponían, ¿no? O sea, vivir es la realidad que vivimos, que no es ese mito y ese miedo que había antes. Exacto. Hay que saber que Dios es amor, no es un Dios castigador, así. Así es. Ya. Alexandra, ¿una opinión al respecto de ética religiosa o ética racionalista? Dios es espíritu. ¿Perdón? Buenos días, profe. Buenos días. Dígame. Estamos tratando, no sé si nos está escuchando, un pequeño Sí. debate, mini debate sobre la ética religiosa racionalista o religiosa, como ya se los dijo, perdón la redundancia, religiosa o racionalista, las dos éticas. Cualquiera de las dos. Estamos en una Semana Santa, ¿no? ¿En qué forma la iglesia
o la religión nos ha planteado qué tenemos que hacer en esta semana. Comer carne. No sé qué. Oiga, comer carne el Viernes Santo nos decía que no, No, compañero. Ah, ya. Algo conozca usted. no, sí dicen que no, o sea que, claro que no tenemos que comer carne y más que hoy día es Domingo de Ramos Para descansar y levantarse tarde. Yo hago y eso. Muy bien. Pero quisiera saber, ¿por qué cree usted que no se debe comer carne el viernes? ¿Qué ocurrirá? ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, para todos, ¿no? No, claro que, no, hay muchos que dicen, no, que si comes carne o lo que sea, como dicen, que si o también algunos dicen que no tienen que bañarse los Viernes Santos, no sé, bueno, son creencias, pienso yo que, no, o sea, no se cumplen, Que no se puede comer carne roja ni blanca. Ah, ya. ni Ni muerta crudas. ni viva, dice. Muy bien. Creo que son solo Lupe, creencias antiguas. viva, no sé a qué se refiere usted, pero muerto obviamente es la roja. Por favor, especifique eso, Guadalupe. Ya, pues, o sea, que no podías comer carne humana, o sea, no podías tener intimidad con tu pareja, tenías que tener respeto a ese día y todo eso, de eso hablo. ¿A qué se quedaban pegados? Ah, No, muy claro, pues buena. decían que se quedaban pegados. Ay, qué compañero, solo WhatsApp. Muy bien, muy bien, muy bien, Lupita, muy bien. Son cosas reales, hechos de la vida real. Entonces, lo básico es pues que nosotros vayamos entendiendo y vayamos respondiendo a lo que nos hace personas, me hace Nelson, me hace Guadalupe, le hace Javier, ¿no es cierto? Que vaya respondiendo, creciendo en su persona, actuando de una forma razonable, ¿no? Que le haga que se sienta bien. ¿Recuerdan ustedes que se iniciaba diciendo que lo que se busca dentro de la filosofía también es el bienestar, la felicidad, recuerdan? Entonces a eso vamos, ¿no? Si hoy se trata sobre ética religiosa, ética racional, siempre propendemos a buscar la estabilidad, la realización. Recuerda que también enlacemos un poquito con lo de ayer, ¿no? En la parte que decía Abraham Maslow, la realización. Igualmente podríamos también comparar con lo de él. Él buscaba siempre la felicidad de las personas. Buscaba, ¿quién no es feliz? Si es que usted llega a la meta, cumple la meta, llega a realizarse, a ser un gran profesional, a tener un buen trabajo, que no va a sentir satisfecho y decir gracias a Dios, gracias a con quienes está. Mira, entonces, a eso vamos, ¿no? La filosofía siempre propende eso, a la felicidad de nosotros, la felicidad de ustedes, a obtener esa meta, ese sueño que ustedes tienen, ¿no? En conclusión es todo eso. Y si a eso, las actitudes, los comportamientos que estamos mencionando, tenemos que hacerlo, pues hagámoslo, cumplamos, si eso nos ayuda a mejorar nuestra O sea, vida. pero dicen, o sea, a mi manera de pensar y de ver, la filosofía nos instruye en todo el ámbito de la materia, ¿no? Gracias, correcto, correcto. Nos ayuda muchísimo a ser nosotros mismos y a seguir impulsados, seguir con ese campo investigativo, campo crítico y a seguir la lucha, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. Vamos a avanzar un poquito más sobre el tema. Estos temas son bastante importantes y que no se queden ustedes con la laguna. Entonces, el título ya les mencioné, era las posturas éticas universalistas. Aquí tenemos una pequeña introducción. Por favor, ayúdenos, no sé, a ver. Javier, ayúdenos con la lectura, ¿ya? Si está viendo usted. ¿Me escucha? Creo que se fue del grupo. Le ayudo, señor. Ya, gracias, Luz. Yo no Introducción. Hoy en día más que nunca hay que dar una importancia vital a la reflexión filosófica sobre los actos humanos, ya que la tecnología que hemos creado y el crecimiento económico infinito han generado la posibilidad de que nos autoexterminemos. La ciencia sin conciencia
la aplicación de la técnica al servicio del poder, el consumismo desmedido. Todo esto está minando nuestro futuro, nuestra propia subsistencia, la existencia misma de la especie humana. De ahí la emergencia de la ética en nuestra sociedad. Debemos volver a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como especie, observar y tomar conciencia de nuestras acciones. La ética profundiza en lo que es bueno y lo que es malo en la relación entre personas. Estudia los sistemas morales para identificar su valor filosófico en el camino hacia comprendernos mejor. Estudiar las distintas posturas éticas nos ayuda a entendernos mejor, identificando qué tienen en común y en qué se diferencian para sacar nuestras propias conclusiones, redireccionando así nuestros actos de tal manera que llevemos nuestras vidas a la plenitud y realización con coherencia, rectitud e impecabilidad. Ya, gracias. Mire, las últimas líneas es el resumen en realidad de lo que acabamos nosotros de estar conversando, de estar compartiendo, ¿no? Tenemos que llegar a la plenitud, a nuestra realización, con coherencia, rectitud e impecabilidad. Bueno, esas son las metas nuestras, ¿no? A ello tenemos que llegar, porque ustedes conocen, si es que nosotros no utilizamos o no nos apoderamos la ética, ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Destrucciones, armamentismo, drogadicción, alcoholismo. Y si seguimos hablando con los ismos, que son las exageraciones, ustedes pueden mencionar qué es lo que ha hecho hoy, qué hemos hecho, qué ha hecho el hombre, digamos, ¿no? ¿Qué ha hecho el hombre para que el mundo no sea un paraíso? ¿Qué es lo que hace? Hagamos, veamos así, en forma general a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre se está autoexterminando. Yo opino que es la ciencia que han avanzado como será hacer esas bombas nucleares y la inconsciencia que no pueden, o sea, imaginen cómo es la inconsciencia de construir eso y cómo es la contaminación para el resto de todo el mundo. Exactamente, porque en ellos no existe la ética, no existe el sentido humano, el valor humano, ¿no? Solamente se han apoderado sí, verdad, de la... licenciado, y el ser humano, o sea, yo le digo en el criterio de que yo he visto que estos días estaba yo en la costa, pero el criterio de la costa y con el criterio de la persona de aquí de la sierra sabe que nosotros no estamos más educados en esto de no contaminar y no ensuciar. En la costa, si toman un vaso de jugo de agua, lo botan al piso y ahí se pisa y no lo barren. Un conchinero total. Pero en cambio aquí en nuestra ciudad no es así. Debemos, yo creo, autoeducarnos nosotros mismos para no destruir el planeta y el lugar donde estamos de esa manera, ¿no? Porque esto es un veneno letal que le estamos dando a nuestro planeta. Gracias. Importante la observación en el lugar, muy bien. Uno tiene que ser observador, ¿no? Y usted, como ha observado allá en la otra zona. Entonces, un ejemplo para nosotros de seguir cuidándonos, de seguir cuidando nuestro planeta, digamos, ¿no? Hay que también pensar de una forma universal en este sentido. Muy bien. Acá dice la aplicación de la técnica al servicio del poder. Digamos, estaríamos tal vez mencionando igualmente, las personas nos capacitamos, adquirimos grandes conocimientos hasta para llegar a la luna, bueno, llegar al fondo de la tierra y tanto más, pero no como para liberarnos o unirnos o ayudarnos al ser humano. ¿O algún comentario sobre este literal? Acá nos dice el tercero, el consumismo desmedido, ¿cierto? Hay un
un consumismo desmedido. Dice, todo esto está minando nuestro futuro, nuestra propia subsistencia, la existencia misma de la especie humana. Aquí, no sé, podríamos mencionar la parte de las explotaciones de las reservas, ¿no? Petróleo. De las reservas, exactamente, que se extrae de la tierra. No pensamos en el futuro y comenzamos a explotar, pero de una manera desmedida. No sé, ustedes ahí... Cortar los árboles. Exactamente, solo pensando en hacer muebles para ahora y no pensamos en nuestros hijos, nietos, bisnietos y todos los que vendrán. Por eso, usted corta un árbol, tiene que sembrar dos. Eso es la consigna. Corto un árbol, siembro dos. Y eso hay que hacer una campaña para que se concientice en la zona rural. Ya. Así es que ya saben, los que viven en zonas rurales, si hoy van a cortar un árbol, pues tienen que sembrar dos más. Por si acaso se le muere el otro. A ver, el otro, el literal 4, dice de allí la emergencia de la ética en nuestra sociedad. Debemos volver a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como especie, ¿no es cierto? Observar y tomar conciencia de nuestras acciones. ¿Podemos tal vez revertir el comportamiento de quienes destruyen el planeta? ¿Cómo podemos revertir esto? Podemos enlazarnos un poquito con el campo de ciencias naturales, ¿no? ¿Cómo podemos revertir? Hablaba usted de corta de tala de árboles. ¿Cómo podemos revertir esa tala de árboles? Sembrando más árboles. ¿Cierto? Haciendo campaña. Reciclando. Muy bien, reciclando. Es muy importante el reciclaje. No sé si ustedes en ciencias naturales, en biología, estarán, digamos, haciendo conciencia de esto, ¿no? Porque es muy importante el reciclaje. Tenemos una botella que si lo echamos a la basura. Sabe que una botella dura muchísimos años en degradarse, en destruirse. ¿Qué tengo que hacer? Utilizarlo, reutilizarlo. Bueno, eso también es otro tema muy importante, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para...? Eso decía, dicen, debemos autoeducar nosotros mismos por el futuro que nos espera. La destrucción del planeta, los virus, el planeta nos avisa, ¿no? Así es, el planeta habla, la naturaleza habla, nos habla. ¿En qué forma nos habla? ¿En qué forma nos está diciendo? Calentándose. Cuando nosotros vivimos cerca de un río, inundando, está hablando, es su lugar, está pidiendo recuperar su lugar. Entonces es verdad, nos hablan las cosas, nos dicen, lo que nos pasa nos está avisando algo, ¿cierto? Hay que tener eso, conciencia, o sea, hay que reflexionar. Claro, no veas, hace unos meses atrás también lo que pasó por allá por el norte, por Chunche, ¿no? Se fue un pueblo entero, o sea, un pueblo entero. Terrible, imagínense, y eso es algo que nos avisa, algo que debemos tomar conciencia de lo que hacemos. Exactamente. Bueno, pero eso somos de las personas que reaccionamos, ¿no? Imagínense cómo hay tanta empresa, tanta fábrica con semejante en las industriales, cómo proceden cualquier cosa en eso, lo que hacen las cosas y cómo contaminan día y noche, imagínense, no. Sí, sí. No sé, no sé, esos no creo que hacen conciencia ni cuándo. Solo piensan en su bolsillo, ¿no? Vemos que no hay la ética de la persona. Claro, es que eso es, unos pocos hacemos conciencias y los que tienen grandes empresas. Sí, ¿no? yo tengo mi... Y eso se habla de la ética también, ¿no? Porque, o sea, hablando de esto, como dice la compañera, de las grandes fábricas, no hay ética en los dueños, como dijera, de no contaminar, sino ellos ven solo agua para su molino, nada más. Ya, solo gracias. buscan el bienestar del bolsillo. ¿No? Permítame que participe Anthony Flores. ¿Qué usted ofrece hacer para mejorar, no contaminar nuestro planeta? O para limpiarlo. Anthony, ¿me escucha? Anthony Flores. Trabajemos. Sí, licenciado, se le escucha. Ya. Yo he visto que usted come sus papitas y los papeles bota a la calle.
¿Qué tiene que hacer ahora? Recogerlos y botarlos a la basura. Muy bien, y no solo usted, si usted está con un grupo de amigos, tiene que a ellos decir, mire, el planeta se está calentando, ¿cierto? Nuestra capa de ozono se está destruyendo. La lluvia ácida nos destruye a nosotros, destruye las plantas. Entonces hay que poner conciencia en esto, ¿no? Eso nos invita, ¿verdad? En filosofía nos invita a mejorar nuestra situación a nivel personal, a nivel mundial, ¿cierto? Para todos, entonces. Tenemos que ser bastante con usted, Gloria, no sé si ya participó, díganos algo, cómo mejorar, cómo construir nuestra única casa. Buenos días, licenciado. Buen día. Para mí sería tomar mucho en cuenta, por ejemplo, en la recolección de la basura o sea, el reciclaje, porque a veces botamos la basura y botamos junto plástico, desechos, botellas, vidrios, todo eso. Entonces sería clasificar para así contribuir con la naturaleza. Bien, reutilizar, ¿no es cierto? Gracias. Sí. Avancemos un poquito más, que como siempre nos falta el tiempo. Vamos a ver qué mismo es la ética religiosa. Venimos hablando sobre el tema. A ver, alguien que nos ayude con la lectura ligerito. No, vamos a poder ver el video. Yo, que lo vea. Ya, siga, por favor. ¿Desde dónde dice ética religiosa? Sí, debe del inicio, por favor. Ya. Dice, ética basada en principios religiosos, como mencionamos cuando abordamos la ética de la virtud, y más trigre antes del Renacimiento existió una unidad de criterio moral basada principalmente en principios religiosos. Esta moral se nutre de los mandamientos morales que se encuentran en la Biblia. De acuerdo con el relato bíblico, Abraham, patriarca del pueblo de Israel, practicó y difundió valores inspirados en el movimiento que luego fueron revelados a Moisés, que también ha influido en la tradición moral cristiana musulmana. La difusión de dicha moral ha sucedido a través de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo. Los principios básicos compartidos por dichas en común, las prohibiciones de asesinar, robar, mentir, cometer adulterio, practicar la usura, el comercio injusto, entre otras. La obligatoriedad de estas prohibiciones se basan en que son la voluntad del Creador. Cumplir esa voluntad es la virtud, desobedecerla es pecado. Gracias. Les voy solo a indicar la otra parte, ya que nos queda poco tiempo. Esta es desde el punto de vista racional, ¿no? Escrita por Immanuel Kant, ¿no? La ética. Eso que lo vamos después, voy a pasar a controlar la asistencia porque nos queda unos pocos minutos, ¿ya? Y en la tarea, pues yo les enviaré a los grupos para que lo vean qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, la clase ha sido realmente muy importante. Muchísimas gracias. He aprendido muchísimo. Cada uno tiene su experiencia, ha participado. Pues ahora lo que nos corresponde es llevarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo a la práctica, haciendo un esfuerzo. El querer hacer el bien es luchar contra corriente. ¿Quién alguna vez no se iría al río y por poco le va llevando en el río, no? Entonces, por salvar su vida tuvo que ir contra corriente, muy duro. Entonces, eso nos corresponde a nosotros. Decir no, cuando hay que decir no, y intervenir para que nuestra casita única, que es el planeta Tierra, no se nos destruya, y otra parte, nuestra persona no se nos destruya. Sigamos adelante. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, Luis. Gracias.
Gracias, Licen. Gracias, Licen. Pase bien. Y un lindo día a cada uno de ustedes a disfrutar. Gracias, Licen. Pórtese bien. Igualmente, Licen.